usted va a descubrir de que usted va a ser feliz con los demás. Yo quiero en esta mañana que sí abramos nuestra Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, donde podemos observar ciertas de esas cualidades, o todas las cualidades en un hombre nomás. Lucas capítulo 7, versículo 24, dice lo siguiente. A ver. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirles de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen sabiduría preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Es aquí una razón. Esta es la historia cuando le preguntan a Jesús: ¿y qué de Juan el Bautista? Y el Señor dice esas palabras acerca de Juan: ¿qué fuiste lo que saliste a ver allí a ese desierto? ¿A un hombre con una caña? Y el Señor contesta: saliste a ver a un profeta. Eso fue lo que saliste a ver. Y yo les digo más, a más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante del Señor. Yo quiero hablar con respecto a este pasaje porque la actitud de Juan me cautiva a mí, hermanos. En este texto que acabamos de leer, y lo estoy usando como apoyo y como punto de partida para esta reflexión que yo he titulado Siervos Reemplazables. Si ustedes miran en su boletín, le puse otro título, el mensaje lo cambié. Y eso es lo bonito de ser pastor, que uno puede cambiar las cosas, ¿cierto, hermano? Siervos reemplazables. Lo que quiero decir en resumidas cuentas es que cuando nosotros servimos al Señor debemos de pensar dos cosas, hermanos. Debemos de saber para quién estamos trabajando. Cuando usted le sirve al Señor, usted debe de estar convencido de que le está sirviendo al Señor y no a los hombres. Amén, digan amén por eso. El segundo punto es que si vamos a servir, debemos de servir sin aferrarnos a las posiciones que posiblemente podamos tener nosotros en la iglesia. Así que si tú tienes un ministerio y quieres un ministerio en nuestra iglesia, usted debe de pensar y estar convencido que lo primero que tiene que hacer es que está trabajándole al Señor. No le está trabajando ni al pastor Agudelo, ni le va a trabajar al pastor Andy, ni al pastor Bill. Usted está convencido que lo que usted hace, lo hace para Dios, y debemos de hacerlo con alegría y con gozo. Y además también debemos de pensar de que si le servimos al Señor no nos vamos a aferrar a las posiciones. Y allí es donde yo quiero quedarme un ratico. Sin aferrarnos a las posiciones. Y voy a poner énfasis en esa palabra, hermano, aferrarnos o afanarnos. Ustedes saben, hermano, el Señor me ha estado inquietando en estos días, una y otra vez. Por eso les digo que no tiene que ver solamente con el liderazgo, en el sentido básico de la palabra, sino con principios muy grandes de la vida humana. Me ha tenido meditando en el afán, me ha tenido meditando en aferrarnos y en apegarnos a las cosas. Usted sabe, existe una religión, el budismo, y en el budismo, hermanos, una de las reglas más importantes
Y yo creo que el budismo, a pesar de que es una religión muy fallida, tiene muchos problemas en muchas de las cosas que enseña, tiene unos descubrimientos muy importantes. Habla de que la raíz del dolor humano, la raíz del sufrimiento humano es el apego, el afán, el aferrarse a las cosas. Y la vacuna de esto es despegarse de las cosas. No sé si me entendieron o no, pero eso es lo que el budismo enseña. Si usted quiere buscar la felicidad, dice, despójese de todo. El Señor también lo dice. Dice, despegarse y adquirir una especie de completa indiferencia a las cosas de la vida. Eso es lo que el budismo persigue. Yo no creo que haya que llegar a ese punto, hermano. Para mí es una cuestión extrema. Pero hay un grano de verdad ahí muy importante, y es que muchas veces, hermanos, cuando cualquier cosa de la vida a la cual tú te apegues demasiado y te aferras demasiado, es dañino y no es de Dios. ¿Me entendieron eso o no? Amén. Cuando tú te agarras de algo, no importa lo que sea, no importa qué tan espiritual sea ese asunto, si tú te agarras demasiado a eso, es dañino y no es de Dios. Nosotros debemos perseguir, no debemos perseguir de este mundo y apegarnos a ello en una forma psicológica. La palabra agarrar viene de una buena palabra que es garra, como si metiéramos las garras en algo y no nos queremos soltar. El ser humano puede sufrir mucho cuando hace esto. A veces nos aferramos a un dolor, a una idea, a una creencia. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto personas ahí que se aferran a la memoria de un matrimonio que perdieron? Y pasaron 1, pasan 2, pasan 10, y cada vez que llega el aniversario usted ve a esa persona amargada, triste, nerviosa y todo, porque está aferrada a la memoria, a lo que le pasó. Y a mí me ha pasado eso con varias personas, no en esta iglesia, sino en otras, donde la persona se agarra. Y me acuerdo de una persona muy específica que llegó muy nerviosa, tensa y temblando, hermano. Y yo la vi y le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué te sientes así? Le pregunté. Y me contestó, hoy es el día del aniversario de mi divorcio. Y todos los años cuando llega ese día yo me pongo así. Yo le dije, mira, mi consejo es que tú tienes que definitivamente despedir a tu ex. No puedes seguir ahí, agarrado a esa memoria, a ese recuerdo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una sana sabiduría para no apegarnos a ¿qué? Absolutamente a nada. Si Dios permitió que algo se nos fuera arrebatado, hermanos, después de llorar un poco, despidámoslo y digámosle ¿qué? Y digámosle a Dios. Seamos así con todas las cosas de la vida, porque nada de este mundo demanda que nosotros nos amarguemos o vivamos secándonos por dentro por algo que no podemos resolver. Oye, eso suena como recuperación, ¿verdad, hermanos? Por eso tenemos el programa de recuperación, porque si usted está pasando por cualquiera de estas cosas, la recuperación lo puede ayudar. Mi papá tenía un dicho, y creo que es un dicho en varios países, y dice, si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si tiene cura, ¿por qué te apuras? Y yo creo que hay algo de verdad en cómo nosotros debemos comportarnos en la vida. Es decir, tenemos que pedirle al Señor una posición intermedia entre ser sanamente activos y dinámicos y agresivos en una forma sana. Y también a la vez saber cuándo decir